Profe, tengo algunos temas que tienen que ver con el panorama de política internacional. Venimos hablando mucho de China, profe. Venimos hablando mucho de China y hoy no va a ser la excepción porque es una pregunta, ¿cómo es? ¿Lo planteo como una pregunta? Si China se prepara como para una posible guerra, ¿China está atento a eso o no? Es una pregunta claramente que está atento, claramente que está desarrollando su poderío militar. No es ahora, no empezó ayer, hace bastante tiempo. Fundamentalmente apostando a la cuestión naval. Bueno, tiene una cuestión pendiente en Taiwán. ¿Qué es Taiwán? Taiwán es una isla que está enfrente de la China continental, digamos, que siempre formó parte de China. Es como Malvinas con Argentina, digamos, ¿no? Argentina dice, Malvinas es nuestra, es Argentina. Y los China dicen que Taiwán es lo mismo. ¿Qué pasó? Lo cuento rápidamente. Cuando después de que se liberan del yugo de Japón en la Segunda Guerra Mundial, los chinos pelean todos juntos contra Japón para expulsarlo de China. Bueno, perfecto, termina la Segunda Guerra Mundial y comienza una guerra civil entre los comunistas y los que no son comunistas, los nacionalistas. Triunfan los comunistas, por eso se establece la República Popular China, y los que pierden esa guerra, los chinos nacionalistas, huyen hacia la isla de Taiwán y son apoyados por los Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí comienza el reclamo de China por la restitución de la isla de Taiwán. Taiwán se constituyó como un país independiente, como un país propio, digamos, que sin tener relación con la China comunista. De hecho, formó parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hasta que fue reemplazado por la República Popular China en negociaciones hacia fines de los 60 y principios de los 70. No son lugares que desconocemos los argentinos. ¿Y qué tiene que ver? Hecho en Taiwán. Por eso, hecho en Taiwán y todo esto. ¿Cuál es el fuerte de Taiwán? Porque Taiwán tecnológicamente se desarrolló mucho más rápido que China. Hoy fue superado ampliamente por China, por supuesto, pero sí fue desarrollado. Por eso muchos productos tecnológicos vinieron de Taiwán durante mucho tiempo y Argentina tuvo una relación bastante importante con Taiwán. Lo que pide la República Popular China es que no reconozcan a Taiwán como país independiente. ¿Entienden? O sea, lo que exige China es que cada uno de los países que tiene relaciones con ellos postulen que es un solo país. En tal caso podría ser un solo país con dos sistemas, ¿no? Como el mismo esquema que pasó con Hong Kong. Hong Kong también es un lugar de China que fue ocupado por el Reino Unido durante muchos años, hasta que el Reino Unido lo devolvió a China, ¿no? Entonces China decía, perfecto, vamos a respetar que Hong Kong tenga un sistema capitalista y demás, pero es parte de China, constitutivo de China. Bueno, lo mismo piensan de Taiwán, pero lo que pasa es que los taiwaneses no quieren esa reunificación y hay una tensión muy importante a nivel militar, porque entonces vemos las noticias de que aviones chinos sobrevuelan, hoy sigue teniendo Taiwán el aguante de los Estados Unidos. Claro, claramente. Sigue teniendo el aguante de los Estados Unidos. Entonces, bien. Ahora digo, este reequipamiento militar, esta tecnología militar de punta que está desarrollando la República Popular China, ¿tiene como objetivo Taiwán? Bueno, en realidad sí y no, porque la proyección de China es mundial. Entonces se supone que puede haber un conflicto en algún momento con los Estados Unidos. Puede haberlo, quizás no lo haya nunca, ojalá que no lo haya nunca, pero puede haber a futuro. Entonces tiene que prepararse para esos escenarios. Y además, una tercera cuestión. Hablamos de Taiwán, hablamos del choque quizás que se pueda dar con los Estados Unidos, y después hoy tenemos un panorama mundial que es difícil. ¿Por qué? Porque hay dos conflictos regionales que cada vez se hacen más grandes. Uno es Medio Oriente, la cuestión de Israel, fundamentalmente de Israel e Irán, esa relación o no relación que tienen, digamos, y esa guerra potencial y a veces es activa con los ataques de Irán hacia Israel, de Israel hacia Irán. Hoy estamos esperando un ataque de Israel hacia Irán, e Irán se constituyó en los últimos años como aliado de China, incluso con cuestiones que tienen que ver con lo económico, desarrollo de infraestructura y demás, y un aliado de Rusia. Entonces por eso es tan delicada la situación del Medio Oriente y esta relación y ataque que estamos esperando de Israel hacia Irán, porque hay que ver de qué tenor estamos hablando. Si un ataque simbólico, como un mensaje, expresando que Israel puede hacerle daño a Irán y ahí termina la cuestión, o el ataque va a ser más grande, hace la infraestructura, que haga mucho más daño y demás. Depende del tenor de ese ataque, va a ser la respuesta de Irán y
qué va a pasar con la escalada de ese conflicto, que es regional, pero que puede terminar involucrándose naciones muy lejos de la zona, como China, por ejemplo. Entonces después tenemos otro conflicto, que es el de Ucrania. En Ucrania la situación es tensa, digamos. El éxito de Rusia en el campo de batalla es indudable, pero Zelensky, el presidente de hecho de Ucrania, y digo de hecho porque está fuera de su periodo claro, de ya gobierno. No es democrático, digamos. No es democrático. No es un gobierno de elección. Es un gobierno de hecho, elección, sí. Sigue recibiendo aportes multimillonarios de los Estados Unidos y además de la Unión Europea, y sigue recibiendo aportes militares de la OTAN principalmente, ¿no? Estados Unidos y sus aliados. Entonces es una situación difícil. Y además interviene en Ucrania cada vez más la presencia de Corea del Norte. Le preguntaron al presidente de Rusia por esto y dijo: nosotros ya firmamos un acuerdo de asistencia recíproca en caso de agresiones, en caso de problemas militares. De hecho, hoy Rusia tiene una cuestión militar con Ucrania, entonces por eso es la asistencia de Corea del Norte. Hoy, esta mañana, vi una foto de un pueblo donde las fuerzas rusas derrotaron a las fuerzas ucranianas y generalmente plantan la bandera rusa. Generalmente no, siempre plantan la bandera rusa y a veces la acompañan con una bandera de la Unión Soviética, una cuestión simbólica, digamos. Pero hoy lo extraño es que además de la bandera de Rusia, clavaron una bandera de Corea del Norte. Eso implica que hay tropas norcoreanas participando de esto. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, que el conflicto se va haciendo cada vez más complejo, en donde intervienen otras naciones y otras fuerzas. Esto no es, nos podemos sorprender. Del lado de Ucrania intervienen también tropas de otros países que no tienen la bandera, no pueden portar la bandera, pero hay muchos combatientes franceses, muchos combatientes polacos, de Estados Unidos, de un montón de naciones que fueron a combatir del lado de Ucrania. Es decir, es un conflicto regional, pero que tiene una potencialidad de internacionalización muy grande. Por lo tanto, y además estamos al camino del 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos, cada vez se nos hace más lejos, más lento la llegada de las elecciones en Estados Unidos por esta situación tan tensa que ocurre en Ucrania. Entonces, de acá al 5 de noviembre, lejísimos. Y del 5 de noviembre a enero, donde asume el próximo presidente de Estados Unidos, también se nos va a hacer bastante largo, porque puede haber acciones que sean desestabilizantes. Ya ellos, lo que hablamos de noviembre de Estados Unidos, recién con asunción en enero, Estados Unidos. Exactamente, asume en enero. Entonces, fíjate, tenemos entonces China. ¿Por qué digo se prepara para la guerra China? Porque vimos imágenes raras, no únicas, pero raras, de Xi Jinping, el presidente de China, vestido militarmente. Generalmente no lo hace, pero estaba vestido militarmente en una fábrica inaugurando, cuestiones de modernización de la técnica china en cuanto a los armamentos, en donde le dice a las Fuerzas Armadas de China: prepárense para la guerra. Ahora, esto lo podemos entender como cualquier presidente le diga a sus Fuerzas Armadas: muchachos, ustedes se entrenan para la guerra. Lamentablemente es así. Las Fuerzas Armadas en cualquier país tienen que estar preparadas para un conflicto bélico. Se puede entender de esa forma, o se puede entender, ojo, porque en cualquier momento puede pasar algo muy importante y tenemos que estar preparados para intervenir inmediatamente en algún lugar del mundo. Entonces, ahí tenemos las dos cosas. Repasamos. Dijimos por qué China se está preparando militarmente. Punto 1, Taiwán. Punto 2, un conflicto futuro, quizás no en el cercano plazo, pero en el mediano o largo plazo con los Estados Unidos. Y tercero, estos conflictos internacionales que están muy candentes y que pueden devenir en un desastre global, como es el Medio Oriente y Ucrania. Ahí tenemos la situación de China. Profe, Moldavia, ¿cuál es como decíamos, Taiwán? Lo ubicamos de los gorritos, del osito de peluche y la mar en coche. El osito de peluche de Moldavia Taiwán. También lo tenemos de algún tema musical, ¿no? Moldavia, pero ahí lo tenemos. ¿Por qué es importante Moldavia? Ahí lo tenemos en el mapa. A ver, claro. ¿Qué tiene Moldavia? Sí. Existe algo que se llama espacio post-soviético. ¿Por qué? 1991 cae la Unión Soviética. Lo pueden ver, lo está explicando didácticamente el profe, está en Solplay 91.5, en el canal de YouTube. Bien. Sí. Ese espacio post-soviético son todas las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética. Algunas siguieron formando parte hoy de lo que es la Federación Rusa. Los otros fueron países independientes, son países independientes. Entonces, hay una disputa también en cuanto hacia dónde llevar políticamente y económicamente a las repúblicas de ese espacio postsoviético que los argentinos conocemos poco,
En algunos casos conocemos más, como por ejemplo puede ser Ucrania, o puede ser los países bálticos, Lituania. Esos países nos suenan un poco más que Moldavia. Moldavia es un país muy chiquito que pudimos ver ahí en el mapa, está entre Rumania y Ucrania. Hubo una votación el domingo para saber si, una especie de referéndum para saber si se anexaba a la Unión Europea. Ajá. O continuaba siendo independiente y tiene una relación un poco más cercana a Rusia. Las elecciones fueron pero muy disputadas, en donde no hubo un ganador concluyente. Hay una segunda ronda, digamos, un segundo día de votación, en donde estas dos opciones, una opción pro-rusa y una opción pro-occidental, pro-Unión Europea, se van a disputar el poder en Moldavia. Entonces, esto es lo que vemos en Moldavia, también se repite en Georgia, que está más lejos, y que es un país también del espacio postsoviético, en donde Estados Unidos y los europeos le disputan el poder a los rusos. Es decir, a ver quién influye en esos lugares. Uh-huh. Esos lugares que siempre fueron influencia de Rusia, tradicionalmente, usualmente fue así, formaron parte de la Unión Soviética y todo. Lo que ve Estados Unidos es, corrido el manto del comunismo de la Unión Soviética, podemos hacer negocios y podemos traer agua para nuestro molino, dicen en Estados Unidos. Entonces van a vieron la ventana abierta, vieron una ventanita abierta y dice, es como me meto. Es como Colapinto, claro. Ve un lugar para pasar, ping, y pasa, y hace el huequito. Bueno, eso Estados Unidos lo hizo y los europeos occidentales con el espacio postsoviético para tratar de llevarlo hacia el occidente, hacia la Unión Europea y los negocios con Estados Unidos. Obviamente Rusia eso no lo quiere permitir, entonces pasan ese tipo de cuestiones. Los europeos acusan a Rusia de intervenir políticamente en estos lugares, una especie de, no dejan que sean democráticos, pero es innegable que también hay una opereta de Occidente en esos países para tratar de sacarlos del espacio de influencia de Rusia. Pasa en Georgia, pasa en Moldavia. Hoy son los países quizás que vamos a ver mayores noticias. Por eso me gusta en esta columna aclararles a la gente, a las personas, a los que escuchan, qué es esto que aparece en los medios de comunicación. Porque, sinceramente, a los santafesinos... Ya hoy Moldavia lo vamos a empezar a escuchar un poquitito más en la agenda de los medios de comunicación. Lamentablemente puede haber disturbios, puede haber problemas. Ojalá, eso siempre lo digo, ojalá que no. Pero son espacios donde puede haber conflictos, igual que Georgia, donde hubo una guerra también cuando Georgia quiso pasar a la OTAN y Rusia no lo permitió. También hubo una intervención militar de Rusia ahí y demás. Así que estaremos atentos a esto lo que pasa, y me gusta explicar históricamente y qué es lo que pasa ahora con este espacio que muchas veces no conocemos o no tenemos tan al tanto. Me gusta, profe, gracias por la visita, profe. Anótese después el pantalón de vino Toro, la remera, regalan los amigos de Toro. Bueno, me voy a anotar. Porque ya estuvo pispeándolo la pilcha, el profe. Se estuvo mirando muy linda. Ya vamos a hacer el videito. Facu, dame algo de río, paso por el compañero Carlos. ¿Tiene una consulta? Sí, Taiwán siempre fue Taiwán. Se llamó Taiwán, digamos. ¿Taiwán? El nombre de Taiwán, o tenía otro nombre antes. No, viste que yo Taiwán lo tengo de toda la vida, pero también hoy van cambiando de nombre. Porque viste que Taiwán. Taiwán, sí, Taiwán. Nace como Taiwán, ¿querés saber vos? Sí, no, son muy, incluso China tiene más de 2 idiomas, pero los 2 son los principales, los chinos, el mandarín y el otro que no recuerdo el nombre. Así que probablemente hay que ver las lenguas, cómo lo denominaban a Taiwán. Que yo tenga recuerdo, siempre fue Taiwán, pero quizás haya alguna otra con alguna otra forma con otro idioma, lengua, que llame. ¿Por qué, Carlito, tenés parientes allá? Que tenés? No tenés nada. Porque no, había leído alguna vez, viste que... Sí. De mi terreno de filateísta. Sí. Estudiando, viste, algunos países, viste, a veces van cambiando los Sí, nombres. sí. Hoy lo vemos mucho, Carlito. Que era antaños, viste, uno ya los conoce así, pero también tienen su historia, viste, nada más. Formosa. Tenía la denominación de Formosa. ¿Cómo la...? Isla de Formosa. Pensé que la isla de Formosa... ¿Eso había leído, Carlito? No me acordaba. No, porque me acordé ahora lo que él decía, me acordé de Isla de Formosa, recién lo chequeé con Google, le puse Isla de Formosa y me sale Isla de Taiwán. Así que sí, también tenía esa denominación. Por eso, adjunto de dónde, o sea, yo me acuerdo que había leído algo. ¿Te dedicaba a la filatería? Sí, claro. Mi viejo hacía, yo tengo una colección de grande heredada. Traela un día en la radio. Bueno, dale. Traela, así lo vamos a ver. Aunque sea una parte. Sí, no, porque así me interesa interiorizar por el terreno internacional, era la única manera, profe, entonces me gustaba mucho Países Bajos.
Sí. Muy bien, Carlito. La capital de Taiwán es Taipei. Taipei, Carlito. Llévate esa también para sumarle a... me gusta este Carlito. Me gusta este Carlito informado. Atento, Carlito, atento. Bien, Carlito. Pido mil disculpas, y antes había, pero antes casi todo era, decía, hecho en Taiwán o ahora no, ha perdido un poco de terreno. Sí, por supuesto. No, es verdad, viste que antes votó en la remerita y todo ya. El ascenso de China, indudablemente, aparte porque esta cuestión de que ellos piden esto, ¿no? La primacía de la relación con China y no con Taiwán, entonces. Porque eso me llamó la atención porque claro, era Formosa, viste, vos decís, lo relacionar a Argentina y te lleva. Por eso me había quedado... Lo de Formosa, claro. Me había quedado eso... Me llamó la atención. Bien, Carlito, me gusta, dice, encara Carlos, se roba el bloque. Ahí viene Carlos, se roba el bloque. Carlos. Los walkie-talkie, él recuerda, tenía walkie-talkie, traían de Taiwán. Ahora todo China. Como éramos chicos, los walkie-talkie. Qué recuerdos. Y ahora, claro, ya China no te deja que vos le comprás a los taiwaneses, sería. Claro, sí, en realidad no es que te prohíbe eso. Sí te prohíbe la relación diplomática, el reconocimiento como país de Taiwán. Eso sí. Eso dicen, bueno, vos querés reconocer como a Taiwán como un país independiente, bueno, olvídate de nosotros. Chao, me voy. Ah, claro. Listo. No, hacelo. Yo no voy a hacer nada. O pero yo. Es ella o yo. Ah, mierda. Con las dos no. Con las dos no.